Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte allí donde se encuentren. Bueno, voy a utilizar este símbolo, que es un símbolo por allí de Asia, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver. Simplemente como es conocido, pues quiero explicar un poquito el conflicto que está aconteciendo aquí mismo, en Europa, aquí, unos kilómetros de donde nosotros estamos, el conflicto de Rusia y Ucrania. De verdad que desde el punto de vista cristiano, evangélico, no deseamos, nosotros no queremos la guerra, oramos por el pueblo de Ucrania y por ese montón de personas que están falleciendo, que están sucumbiendo a esta guerra, pero hoy me gustaría explicar desde otra perspectiva lo que está aconteciendo en el mundo. Y el problema es el orden mundial. Quédate. Bienvenido, gracias por estar allí. En Proverbios 26:11 leemos de esta manera: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Bueno, es posible que estén viendo Rusia, Cuba, USA, Ucrania. ¿Qué tiene que ver Cuba, no? Con Rusia, o qué tiene que ver Ucrania con Estados Unidos. El problema del mundo es el orden mundial. Occidente quiere exportar sus valores, sus libertades, bueno, más que libertades vamos a decir libertinaje, ¿no? En donde el norte o Asia, donde está Cuba, China, Corea y varios países comunistas que no dejan entrar ese liberalismo, ¿no?, de Occidente, entonces siempre hay frenos, siempre hay complicaciones. He puesto Cuba y he leído sobre este verso, el Proverbios 26:11, porque de verdad volvemos a cometer los mismos errores década tras década, generación tras generación. Cuba, allá en la época de los principios de 1959, ¿no?, ganaba la revolución, ganaba el castrismo, ¿no? Un mundo diferente, decía Castro, que iba a traer a Cuba con la revolución. Como Cuba es un país anticapitalista y siempre ha dependido de Estados Unidos, porque si miramos los años 30, 40, 50, hasta antes que llegara Fidel Castro a gobernar Cuba, pues Cuba era el lugar de vacaciones, el venidor de Estados Unidos, para que me entiendan. Entonces llega Castro, ¿no?, y dice: aquí vamos a empezar a trabajar de una manera diferente. Instituyó el comunismo, el socialismo, según Castro, algo que a Estados Unidos no le gusta. El capitalismo siempre ha estado en contra del comunismo. Entonces Estados Unidos le da la espalda a Castro. Pero Castro tiene unas ideas, ¿no?, que vienen de aquella época, ¿no?, de la época de la URSS, ¿no?, de la época del comunismo, del socialismo, y llama la atención de Rusia, de Nikita Khrushchev, que era entonces el presidente de Rusia, de la antigua Unión Soviética. Entonces vienen y empiezan a hacer negocios Cuba y Rusia, y aquí es donde se aplica este dicho que dice de esta manera: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces en el 59, comenzando la década de los 60, se vuelve enemigo Fidel Castro de Kennedy en Estados Unidos. Entonces ve una oportunidad Rusia de aliarse
y de hacerse amigo de Fidel Castro. Entonces viene la espalda, USA le da la espalda a Cuba, entonces Cuba busca por otros sectores, por otros países, ¿no? Su comercio, sus exportaciones, ¿no? Principalmente la exportación de azúcar, que en ese entonces Cuba era lo que exportaba, lo que sostenía su economía, apropiándose de las grandes azucareras que gobernaban los americanos. Con el antiguo presidente que había en Cuba, un dictador, Fulgencio Batista. Entonces los americanos hacían lo que se les daba la gana. Entonces, para entender el problema actual entre Rusia y Ucrania, tenemos que ir un poco más allá. En aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se forma la OTAN, NATO, la Alianza Atlántica de los países de corte o de pensamiento occidental. Entonces empieza Estados Unidos a aumentar ese grupo de países de la OTAN. Principios y valores totalmente diferentes a los de Rusia, a los de China, a los de Corea, ¿no? A los de Cuba, ¿no? A los de Venezuela, ¿no? Totalmente diferente. Entonces viene Estados Unidos y empieza a coquetear, ¿no? Con Zelensky, el presidente actual ucraniano, ¿no? ¿Qué hace Zelensky tomando café o tomándose un té en un buque, en un destructor, en un barco de guerra de los Estados Unidos, si está ahí al lado? Entonces Rusia dice, ¿cómo es posible que mi hermano de toda la historia, porque antes la Unión Soviética abarcaba una grande cantidad de países en los cuales estaba Ucrania, que era parte de la Unión Soviética, que era Rusia, ¿cómo es posible que mi enemigo va a tener bases o va a tener misiles o va a tener contingente de guerra en mis narices? Esto no puede ser. Lo mismo que pasó con Cuba. Cuando Cuba se hace amigo de Rusia, entonces Rusia viene y ahí es donde comienza la dichosa Guerra Fría, donde Rusia se atreve a mandar misiles con cabezas nucleares a Cuba, en la playa, en el lugar de vacaciones de Estados Unidos. Tenía un poderío armamentístico Rusia. Entonces dice Estados Unidos, no puede ser. No puede ser que Rusia tenga como aliado a un vecino mío. Entonces Estados Unidos le declara la guerra a Cuba. Y Cuba, vemos la pobreza que ha sufrido desde entonces, porque nunca más volvió a hacer negocios Estados Unidos con Cuba. Cerró las fronteras, le asfixió económicamente. Esto es lo que hace el capitalismo. Yo no estoy defendiendo ni el comunismo ni el capitalismo. Estoy tratando de explicar desde un punto de vista más generalizado, vamos a decir más global, el problema que está trayendo ahora la guerra. Nosotros como cristianos sabemos de la guerra, que vendrán rumores, guerra, pestes y esta cantidad de cosas que en la palabra nos lo explica. Entonces por eso estamos sabidos. Si sufrimos las pérdidas de vidas humanas, la pérdida de personas inocentes, que a ellos no les importa quién gobierna el mundo, si el mundo lo gobierna USA o Rusia. No nos importa eso. Nosotros queremos vivir en paz, libres. Entonces ahí está el problema. En el conflicto, cuando mueren personas inocentes. Entonces viene
Estados Unidos y sabotea la producción de azúcar en Cuba. Como Cuba, como el régimen castrista, había expropiado las fábricas, la industria azucarera, entonces viene Estados Unidos y planea, hay unas cosas que no están probadas según informes, pero que se dice que es posible que Estados Unidos en aquella época manda a quemar una gran cantidad de plantación de azúcar a Cuba. ¿Qué? ¿Esto que hizo Estados Unidos con Cuba fue bueno? ¿Fue malo? Lo que está haciendo Rusia hoy con Ucrania, ¿es bueno? ¿Es malo? Claro que es malo. Claro que ha sido malo. Cómo estos dos gigantes manipulan y juegan con los países más pequeños, porque les beneficia geopolíticamente hablando. Entonces, queridos hermanos, más allá del conflicto, más allá de la guerra que está suscitando, es porque el nuevo orden mundial quiere implementarse. Y se va a implementar porque escrito está, dice que habrá un gobierno, habrá un gobernante, el anticristo. ¿Quién será? ¿Los del socialcomunismo o los del liberalismo capitalismo? ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Quién tendrá la varita del nuevo orden mundial? Todo esto se ha venido dando desde toda la historia. Estas dos potencias siempre han estado en guerra y siempre van a estar en guerra. La tercera guerra mundial está aquí a la vuelta de la esquina. Que este mundo vuele por los aires está a la vuelta de la esquina. Por eso nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es orar al Señor para cada día estar más pegados a Él, para cada día honrarle más a Él con nuestras actitudes, con nuestro cambio, con nuestra nueva forma de ver la vida, que nos importe nuestro hermano, que nos importe nuestro prójimo, el que sufre, los huérfanos, las mujeres, los ancianos que están muriendo en las ciudades de Ucrania. ¿Todo por qué? Porque este quiere gobernar el mundo y este también quiere gobernar el mundo. ¿Y quiénes han sufrido? En aquella época sufrió Cuba y Cuba sigue pagando las consecuencias. Un país que ha vivido en subdesarrollo toda la vida. Todo el mundo le echa la culpa a Castro. Todo el mundo le echa la culpa. Que algo de culpa pudo haber tenido. Pero la culpa, la parte mayor de la culpa la tiene el capitalismo. ¿Qué culpa tienen los ucranianos de estar sufriendo esta barbarie? ¿Qué culpa tienen ellos de que estos dos se disputen el control global? Que es allí donde está el problema, nuestros hermanos. Por eso, aprende a vivir en Cristo. Por eso el canal al cual te pido que te suscribas se llama Aprendiendo a Vivir en Cristo, porque Cristo nos da paz. Cristo nos da gozo, Cristo nos da libertad, Cristo nos da inteligencia, sabiduría, porque de Él viene la sabiduría, dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Espero que esta pequeña explicación cortita y así, de aquella manera, pueda haberte servido de ayuda. Un abrazo muy fuerte.